new screen recording. Ok, riders, entonces hace una semana y media tuvimos el campeonato nacional. Yo creo que ha sido una de las competencias más duras que hemos hecho en los últimos años aquí en México, si no es que la más dura de un día. Y fue una carrera muy interesante donde la clave era alimentarse, mantener la energía a tope, estar muy bien hidratado y ser muy pacientes porque es una carrera muy larga donde los primeros 100 kilómetros, 140 kilómetros no se iba a definir la competencia, pero sí era posible perder la carrera y esperar a los últimos 30 kilómetros donde realmente se iban a ver quién traía más patas y donde se iba a definir la competencia. Entonces hoy vamos a ver específicamente los números de los sectores más importantes de la competencia y algo de la estrategia que apliqué en esta competencia para poder llegar al final con las piernas más frescas posibles y tener la mejor oportunidad de ganar la competencia. Entonces vamos a verle aquí, Screen Record al Training Peaks y ok. Entonces tuvimos una competencia de 226 kilómetros en un tiempo de 5 horas 47 con 54 segundos, una potencia normalizada de 248 watts y una potencia promedio de 193 watts. Entonces aquí vemos la diferencia de potencia normalizada por los ataques, sobre todo todos esos cambios de ritmo. Esta competencia no fue una competencia donde vimos potencias sostenidas muy altas, pero sí vimos muchos cambios de ritmo. Entonces el TSS fue de 350, un TS bastante elevado. Y vamos a ver, el primer sector fue normalizado, que es este sector normalizado, fue controlado, un sector tranquilo donde íbamos platicando, donde íbamos calentando, abriendo las piernas y llegamos a Cañada Honda. En Cañada Honda luego podemos ver aquí que el perfil tiende a subir, aquí fue donde atacó Eder. Aquí nos dirigimos al primer paso del circuito de salida y vamos a darle zoom. Vemos cómo tiende a subir el perfil. Hay unas rampas bastante empinadas, pero nada muy difícil. Entonces aquí era muy importante mantener la posición, tratar de evitar una caída. Todos íbamos muy nerviosos, iban más de 200 corredores, entonces era muy importante tratar de estar en la parte delantera del pelotón, sobre todo por si se iba una fuga muy grande. En este caso se fue Eder con, no sé, unos 14, 15 corredores más, con varios del Canels, varios del Crisa, y bueno, jugó a nuestro favor que atrás venía Nacho Prado y Nacho Sarabia. Entonces vamos a ver la parte más importante, que yo creo que fue el filtro de la competencia. Aquí es donde veníamos 200 corredores y después de la subida ya nada más quedamos 50 y vamos a ver el análisis de potencia de este sector. Entonces vamos a darle un zoom y vamos a pasar aquí, saliendo de la vuelta Tepesalá, tenemos una bajadita y aquí empieza a picar para arriba el terreno, ¿no? Entonces vamos a analizar hasta la parte de arriba de la subida. El tiempo total fueron 11 minutos 27. Tenemos algunos vados donde realmente dejamos de pedalear, por eso la potencia cae tanto. Entonces tuvimos una potencia normalizada de 326 watts y una potencia promedio de 289 watts. La parte más dura fue de 6 minutos 10 y tuvimos una potencia promedio de 625 watts. Entonces aquí le vamos a dar zoom. Podemos ver pasando este pedazo es lo más duro. Aquí encumbramos 6 minutos 24 a una potencia promedio, de 340 watts. Entonces este fue el pedazo más duro. Aquí fue donde volteé a ver a mi rueda y solo íbamos 3 o 4 corredores y veníamos agarrando los corredores que venían en la fuga y le recortamos bastante de Eder Freire. Lo que siguió de aquí fue la bajada hasta Crisóstomos. Realmente aquí se pusieron a jalar el Canels, no hubo nada que reportar, realmente fue comer mucho, descansar, hidratarme y esperar para el regreso, ¿no? En el regreso no hubo muchas eventualidades más que un ataque de Fren Santos. Tuvimos una potencia promedio de 232 watts. Es una subida muy tendida donde lo único que tienes que hacer es mantener buena posición y buscar la rueda correcta y que no se te vaya un corredor importante o un grupo de corredores importantes, ¿no? Entonces aquí le recortamos mucho a Eder, venía 1 minuto, pero en la bajada pues, todo el mundo le dejó de dar, ¿no? Entonces aquí nos abrió muchísimo hasta la entrada de la primera vuelta del circuito, donde nos llevaba aproximadamente 3 minutos y medio, ¿no? Entonces aquí como que el Crisa se organizó, le dieron bastante bien una de las vueltas, se vio ahí que el equipo iba trabajando bien. Creo que fue esta vuelta, la segunda vuelta la dimos vamos a ver, la dimos en 28 minutos con 11 segundos, creo que fue una de las vueltas más rápidas.
una potencia normalizada de 244 watts y 192 watts promedio. Y aquí, bueno, la parte complicada del circuito era este sector, pasando la meta, porque era viento cruzado y realmente no había dónde esconderte, y este pedazo era bastante rápido, pero también venía ese viento de cola cruzado que, bueno, también te empuja y no te deja esconderte, ¿no? Entonces esta parte del circuito, en la parte de la meta, era viento de frente, entonces había que seguir ruedas pero no atacar para gastar de más. Y todas estas curvas eran muy importantes porque estaban muy sucias y había mucha grava, y cada vez que salíamos de esas curvas había que acelerar bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pico de potencia a 565 watts, 663 watts, todo el tiempo saliendo de las curvas, ¿no? Entonces aquí vemos uno, aquí vemos otro que también es en la curva, y saliendo de meta también vemos otros picos de potencia. Aquí vemos otro, 500 watts, entonces aquí había que estar muy concentrado y esperar como esos esfuerzos a cada vuelta, ¿no? Entonces era una parte clave, tratar de no frenar tanto en esas curvas, pero tener cuidado porque había mucha grava, como les digo. Entonces ese aspecto de la competencia también fue importante. Entonces aquí vamos a darle un zoom y vamos a ir a otro punto clave de la competencia. Faltando 2 vueltas, pasando meta, aquí fue donde Lalo Corte empezó a atacar, también Garibay, como que aquí ya nos empezamos a cuidar las ruedas, como que ya todos iban cansados, era el momento en el que alguien se podía ir, ¿no? Que se iba a romper ese pelotón y alguien se podía ir. Entonces aquí vemos ataques a 785 watts, 585, 727. Aquí lo importante era seguir ruedas, no era atacar y esperar a esta subida, ¿no? Aquí fue donde decidí atacar y finalmente nos fuimos, Orlando, Garibay y yo, partimos el grupo por fin, ya todos venían muy cansados. Y aquí vemos el ataque decisivo. Vamos a darle zoom. Un ataque a 412 watts de 1 minuto 31. Bueno, esto saliendo de la curva, realmente el ataque es este pedazo. 398 watts promedio, 1 minuto 15, 423 watts normalizado. Y aquí ya por fin nos podemos ir, ¿no? Aquí vemos cómo mantuve la potencia a 300 watts para abrir hueco. Y bueno, aquí empezamos a dar cambios y a trabajar en conjunto. Después de esto vimos una rueda que venía, bueno, un corredor que venía atrás, pero se veía bastante lejos, y Eder nos vino entrando como por este pedazo. Aquí en este pedazo Eder nos volvió a alcanzar y realmente hasta aquí le di cambios, y después de esto ya fue seguir a su rueda, ¿no? Entonces esta fue la vuelta más rápida, la que dimos al final. Bueno, no fue la más rápida, sino en la que promediamos más potencia, 226 watts promedio y 251 watts normalizados. 27 minutos 18, de hecho sí fue la vuelta más rápida. Y al final, en el sprint, vamos a ver el esfuerzo. Este es el sprint a 816 watts. Fue un buen sprint, estaba el viento de contra, había que esperar mucho, sobre todo tratar de ser muy paciente y esperar al final. Y bueno, creo que ataqué un poquito antes, pero al final de cuentas ataqué en la parte más empinada, lo que jugó a mi favor, pero realmente Eder y Orlando traen un sprint mucho mejor que el mío. Entonces, final de cuentas, agarramos la tercera plaza. Y bueno, espero que les guste este video, este análisis de potencia, y nos vemos en la próxima.